más la vena mesentérica inferior. Y del otro lado, la vena mesentérica superior. ¿Sí? Lo importante de esta vena, que era la vena porta, es que es una vena que lleva sangre hacia el hígado porque trae todos los nutrientes del intestino recién absorbidos. Entonces tiene que llevar esa sangre para que pase por el hígado, porque el hígado cumple un montón de funciones metabólicas muy importantes con todos esos nutrientes. Que eso vamos a ver hoy. Por otro lado, esta vena trae sangre venosa, o sea, esta sangre venosa tiene muy poca cantidad de oxígeno, pero en este caso tiene mucha cantidad de nutrientes. Por lo tanto, ¿de dónde recibe la sangre? ¿De dónde recibe el oxígeno? Lo recibe acá, de la arteria hepática, que también va hacia el hígado. O sea que esto es una excepción, ¿no? Porque es el único órgano que le llega una vena y una arteria que ingresan, porque si no todos los órganos le llega una arteria y sale una vena. Es al revés, ¿sí? Siempre la arteria es la que lleva a los órganos el oxígeno y los nutrientes, y luego la sangre con pocos nutrientes y desoxigenada sale por las venas, ¿no? Siempre es así. Entonces, en este caso es una excepción porque es un órgano que tiene una doble circulación. Llega una arteria, la arteria hepática, que trae sangre con el 80% del oxígeno, que esto es lo más importante, y llega a la vena porta, que tiene poca cantidad de oxígeno, como todas las venas, pero mucha cantidad de nutrientes que tienen que pasar por acá, ¿sí? Tanto la vena como la arteria se van ramificando hasta que llegan a cada uno de los lobulillos hepáticos, y ahí, ahora vamos a ver la estructura del lobulillo hepático, que es lo microscópico, ¿sí? Y se van ramificando en paralelo, o sea, van haciendo el mismo recorrido, ¿sí? Toda esta sangre que llega al lobulillo hepático circula en el lobulillo hepático y va a salir por acá, por estas tres venas que, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Ahí era muy fácil. Anatomía. ¿Cómo se llaman las tres venas? ¿Tres venas suprahepáticas? Claro, muy bien. ¿Hepáticas o suprahepáticas? Esas tres venas desaguan ¿en dónde? ¿En qué vena? Que atraviesan diafragma. ¿Cuál? Cava inferior. Muy bien. Vena cava inferior, ¿sí? Que termina en la aurícula derecha en el tórax. Entonces, hay una cosa más que complejiza las cosas, que lo voy a dibujar en verde, que es la vía biliar. La vía biliar empieza en los lobulillos hepáticos, esto es microscópico, y termina haciéndose macroscópico, ¿sí? De lo macroscópico lo que vemos mucho más que esto, pero bueno, por lo menos lo mínimo que tienen que saber: el conducto hepático derecho, este es el conducto hepático izquierdo, que se unen en lo que es el carrefour hepático, que es la zona donde se unen. Este se llama conducto hepático común. Este, ¿sí? Acá sale el conducto cístico, que va a este órgano, que es la vesícula biliar, donde se almacena la bilis. Y por último, este conducto, que es el colédoco, que ustedes ya lo conocen, que termina, tiene tres porciones, una suprapancreática, una
y termina acá en la segunda porción del duodeno, donde desemboca en el mismo lugar que termina. ¿Qué otro conducto? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, esto es todo lo que es macroscópico, pero ahora vamos a ver lo microscópico, para lo cual necesito que entiendan esto, porque tanto la vía biliar, que viene de los lobulillos hepáticos, la circulación de la bilis se fabrica en el hígado, entonces desciende por acá, siempre es hacia afuera. O sea, la bilis va hacia el hígado, no, se aleja del hígado, sale del hígado, porque el hígado la produce y la secreta, tiene que salir del hígado. Sin embargo, en lo microscópico vamos a ver que cuando esta vena porta y esta arteria hepática ingresan, se empiezan a ramificar en paralelo, ¿sí? Me da una ramita para acá, rama de la arteria, rama de la vena y rama de qué otra cosa, de la vía biliar, van juntos, se van ramificando juntos. Pero estos dos traen sangre que va hacia el hígado y todos los conductos biliares también van en paralelo, pero tienen bilis, no sangre, que además van en el sentido opuesto, porque salen del hígado, no entran al hígado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Eso se los digo porque ahora vamos a ver en lo microscópico. Para lo microscópico vamos a dibujar acá la estructura del lobulillo hepático, uno de los lobulillos, porque van a ver que se puede dibujar de otras formas, y ahora se les voy a explicar por qué. El lobulillo hepático tiene estructura hexagonal, con 6 lados y 6 vértices, y en los vértices tenemos la tríada portal. Se llama así y tiene, como ven, una ramita de la arteria, una ramita de la vena y una ramita del canalículo biliar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que circula la sangre y la bilis acá? Bueno, primero tenemos hileras así, hileras de hepatocitos, ¿sí? ¿Qué son los hepatocitos? Las células del hígado, ¿sí? Hileras de hepatocitos, que es el tejido funcional del hígado, las células del hígado. Entre medio de las hileras de hepatocitos circula acá, esta arteria va para acá, hacia acá, la sangre, y la vena también. La vena, esta vena, también circula su sangre hacia allá. Entonces, tanto la vena como la arteria, ambas circulan desde la periferia hacia el centro, ¿sí? En el centro tenemos esta vena que se llama vena central. Y como ven, si nosotros dibujamos otros lobulillos hepáticos, imagínense acá que está lleno de lobulillos hepáticos. Si dibujamos un montón de lobulillos hepáticos, cada uno tiene su vena central y la tríada portal en todos los vértices del hexágono, ¿sí? Entonces, la sangre va a circular siempre desde la arteria y la vena, la arteria que es rama, una arteriola que es rama de la arteria hepática, desde esta vénula que es rama de la vena porta, circula la sangre siempre hacia el centro, ¿sí? Uno le va aportando oxígeno, principalmente, y pocos nutrientes, y el otro le va aportando muchos nutrientes y poco y nada de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso hace la vena, eso hace la arteria, que van circulando en paralelo al lado de todas las hileras de hepatocitos, ¿sí?
y llegan al centro ya casi sin nada de nutrientes, casi sin nada de oxígeno, ¿sí? Porque eso es lo que le tiene que dar a los hepatocitos. Entonces, en la vena central sale una vena central de cada uno de los lobulillos hepáticos, o sea que sale una vena central de acá, de acá, de acá, de todos los lobulillos, y estas venas centrales se van uniendo en venas interlobares y luego se unen en venas lobares, que son cada vez más grandes, y luego terminan acá, en las 3 venas suprahepáticas. ¿Sí? O sea que toda la sangre que entró por la vena porta y por la arteria hepática se fue ramificando, llegó a los vértices de todos los lobulillos hepáticos, ingresó desde el vértice hacia la vena central de cada uno de los lobulillos hepáticos. En el camino le otorgó nutrientes, le otorgó oxígeno a los hepatocitos y terminó en la vena central con muy poca cantidad de nutrientes y de oxígeno. Y de ahí salen las venas centrales que se unen en venas interlobares, luego en venas lobares, luego salen por las 3 venas suprahepáticas, ¿sí? Y ahí van a terminar en la vena cava inferior y en la aurícula derecha. Entonces, ¿de dónde sale la bilis? Bueno, la producen los hepatocitos, y los hepatocitos lo producen y lo secretan al lado, a los canalículos biliares que tienen. Canalículos o ductos o conductillos biliares es lo mismo, son todos conductos muy chiquitos. Lo que quiere decir es un conductito muy chiquitito, pero se puede llamar de cualquiera de esas formas. Entonces, acá tenemos, para no dibujarlo superpuesto, pero está todo superpuesto, pero para no dibujarlo ahí, se los dibujo acá al lado. Supongamos que acá tengo la hilera de hepatocitos, y hay un montón. Imagínense que todas estas son hileras de hepatocitos, ¿no? Y entre medio, además de la vena y la arteria, también voy a tener el canalículo biliar. Y en el canalículo, la bilis circula siempre hacia acá, ¿sí? Siempre al revés. Es decir, la producen los hepatocitos y se va juntando en los canalículos y va circulando hacia la periferia, porque después se tienen que ir uniendo y formando esto que es la vía biliar macroscópica. Esto es microscópico, ¿sí? Entonces, una vez que se van uniendo, van formando todos los conductos, los más pequeños, luego los más grandes que son estos, el hepático izquierdo, derecho, el hepático común, y después ya sale de lo que es la vía biliar intrahepática, sale fuera del hígado y se llama vía biliar extrahepática, ¿sí? Entonces, circulan en paralelo a estos, van los 3 juntitos en paralelo, pero en estos, la rama de la vena, o sea la vénula y la arteriola, la sangre circula desde los vértices hacia el centro, y en los conductos biliares, o ductos, conductillos biliares, la bilis circula, primero que no es sangre, sino bilis, circula siempre desde el centro hacia los vértices, hacia la periferia, y se van uniendo todos los conductillos de distintos lobulillos hepáticos, se van uniendo y formando la vía biliar macroscópica, ¿sí? Bueno, además, en el medio, acá, hay un montón de ramitas que se van metiendo entre los hepatocitos, y estas son ramitas de venas, ¿sí? Son vénulas muy pequeñas que se llaman sinusoides. ¿Qué son los sinusoides hepáticos? Venas recontra pequeñitas que se meten ahí adentro y que tienen la capacidad de dilatarse y contener sangre, ¿sí? Los sinusoides no es el único órgano donde existen, ¿sí? Lo vamos a volver a ver cuando veamos vaso. Existen los sinusoides esplénicos en el vaso,
que son venas recontra pequeñas, dilatadas, que tienen la capacidad de albergar mucha cantidad de sangre circulando, porque está siempre en movimiento, no está estancada quieta. ¿Profe, dónde se encuentran esas venas? En órganos sólidos, en general, en órganos sólidos. Por eso están en el hígado y en el vaso. El hígado y el vaso son los que más contienen, y de hecho, en una situación de urgencia, por ejemplo, tengo un sangrado muy importante, puede vasocontraerse y generar un aporte de sangre extra que estaba contenida en ese órgano, contenida circulando, no está siempre en movimiento la sangre, pero toda esa sangre que estaba circulando en ese órgano, sea el vaso o el hígado, se contraen los sinusoides y genera como una autotransfusión de mi propia sangre, porque tienen la capacidad de dilatarse. Eso tienen la capacidad de las venas, las arterias no se dilatan, ¿sí? Las arterias tienen la capacidad de tener una capa muscular muy gruesa porque tienen que tolerar la presión que hace el ventrículo izquierdo cuando eyecta la sangre del corazón. Entonces las arterias tienen mucha resistencia y poca distensibilidad, y las venas mucha distensibilidad y poca resistencia, ¿sí? Por eso los sinusoides son venosos, se distienden y tienen la capacidad de no romperse y distenderse mucho, pero la capa muscular es más fina, no tienen resistencia, ¿sí? Tienen distensibilidad. ¿Sí? ¿De dónde salen los sinusoides? De las venas. Claro, en este caso el hígado, ¿de qué rama? De la porta. ¿De la porta? Claro, la vena porta es la que se va dividiendo y va generando vénulas cada vez más pequeñas. Una vez que estas vénulas ingresan desde acá hacia la vena central, o sea, todas estas son ramas de la vena porta y todas las arterias son arteriolas, ramas de la arteria hepática. ¿Eso entendiste? Sí. Sí. Entonces, todas estas ramas de la vena porta, que son vénulas muy chiquititas, todas estas vénulas que circulan desde el vértice hacia el centro dan sinusoides, que son estas vénulas más chiquititas que vénulas, ¿sí? Que se dilatan mucho, que tienen la capacidad de albergar mucha cantidad de sangre y que además tienen poros en la superficie que hacen que filtren y tienen muchas otras funciones que vamos a ver después. Sobre todo cuando veamos vaso, ¿sí? ¿Puede ser que la función sea para controlar la presión? ¿La presión arterial? No, para eso no. Para eso no, pero tienen otras funciones que tienen que ver con la sangre. ¿Sí? No, porque la presión arterial es de las arterias, no de las venas. Es otra cosa. Bueno, una cosa más que es importante entender es que también re chiquitito y microscópico entre esta tríada portal que va paralelo entre las hileras de hepatocitos y la hilera de hepatocitos, en el medio hay un pequeño espacio que se llama espacio de Gissé. Este espacio es muy importante porque es un espacio que conecta con la circulación linfática. Y muchas veces cuando hay exceso de líquido, ese exceso de líquido que se extravasa, que sale de los vasos sanguíneos, arteria o vena, en general más de las venas que de las arterias, va hacia el espacio de Gissé. Y el espacio de Gissé junta el exceso de líquido y lo drena hacia la circulación linfática, ¿sí? Esto es importante porque el espacio de Gissé puede controlar cuando hay un poco de exceso de líquido, que es lo normal. Puede haber un poco de exceso de líquido, ese poco de exceso de líquido que se pasa por el espacio de Gissé hacia la circulación linfática. Ahora, cuando es un montón, por ejemplo, cuando hay hipertensión portal, ese exceso en la presión venosa que hay, porque cuando hay hipertensión portal aumenta la presión de la sangre en la vena porta, hace que se extravase mucha más cantidad de líquido y todo ese exceso de líquido no alcanza a drenarlo a la circulación linfática y se drena al peritoneo. El peritoneo, recuerdan que está compuesto por dos hojas de peritoneo parietal que recubre la pared abdominal por dentro y el peritoneo visceral que recubre las vísceras, la superficie de las vísceras. Y entre ellos hay una mínima cantidad de líquido para lubricarlo y que pueda deslizarse suavemente, capa contra capa, cuando se mueve el intestino, cuando muevo la panza, cuando como, cuando hago caca, en cualquier momento que sea
vísceras se mueven delicadamente, suavemente, porque hay un poco de líquido que lubrica y nada más. Ahora, en la hipertensión portal aumenta la presión de la sangre en la vena porta, se extravasa mucha cantidad de líquido de la vena y de los sinusoides hacia el espacio de Dice, que no alcanza en drenarlo hacia la circulación linfática y empieza a drenar hacia la cavidad peritoneal, es decir, entre las dos hojas de peritoneo se empieza a llenar de líquido, y ese líquido, que no es un poquito como para que se deslice una sobre otra, sino que las despega, ¿sí? ¿Eso es la citis? Claro, eso se llama ascitis, esa acumulación de líquido, ¿sí? Esa es una de las causas por las cuales se puede generar ascitis. No es la única causa, porque muchas veces la irritación del peritoneo por otros motivos, estoy hablando de hipertensión portal, ¿no? Digo, no es la única causa de hipertensión portal. Por ejemplo, irritación del peritoneo por otras causas, una infección, una tuberculosis, una metástasis, implantes peritoneales de metástasis de algún órgano, puede generar irritación del peritoneo y que exude un montón de líquido que se va al peritoneo, y eso también es causa de ascitis de otra causa. Por lo tanto, la ascitis no es la única causa de hipertensión portal, pero es importante que entiendan lo que es el peritoneo, la cavidad peritoneal, y que la acumulación de líquido, no sangre, el líquido, se llama ascitis, ¿sí? Entre las dos hojas del peritoneo. Una de las causas más frecuentes, pero no la única, porque hay un montón de causas diferentes. Una muy importante es la hipertensión portal. Lo vuelvo a nombrar la hipertensión portal porque es re importante para entender luego la fisiopatología de enfermedades. Para eso hay que entender esto, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá se entendió esto? ¿Sí? Profe, yo pero no llegué a anotar cómo se llama. Está el canalículo biliar y el de la arteria, ¿cómo se llamó? El que está, digamos, en líneas en rojo. Esta es una arteriola. Ah, ¿sí? solo la arteriola, no tiene. Sí, ¿Listo? no, Okay. no tiene. Eso Es una arteriola que es rama de la arteria hepática, ¿sí? Y los sinusoides son ramas de las venas. Lo dibujé en rojo, pero es rama de las venas, ¿sí? No de la arteria. Es lo que había explicado antes, cuando hizo el dibujito de las ramas que iban entrando al hígado y ahí se iban expandiendo en más ramas más chiquitas, y de ahí salen esas arteriolas con los sinusoides también. De ahí salen las arteriolas y de las vénulas salen los sinusoides. De las vénulas salen los sinusoides, ¿sí? Sí, se van dividiendo y ramificando en paralelo. ¿Sí? Otra cosa que van a ver cuando vean con micro, en micro van a ver el sinusoide hepático que se clasifica de otra forma. ¿Por qué? Porque esta visión, tenemos el sinusoide hepático A, B o C. En realidad estamos hablando de lo mismo, pero lo miramos de una forma o lo miramos de la otra, ¿sí? Esta forma de mirar el sinusoide, el lobulillo hepático, el lobulillo tiene en los vértices la tríada portal y en el centro la vena central. Y del centro hacia afuera se irradian las hileras de hepatocitos, ¿no? Esto es funcional, tiene que ver con lo que les doy yo, que es la fisiología, o sea, la función, ¿sí? Pero lo que les va a dar Gustavo Suárez es lo mismo, pero visto de otra manera, porque es importante saber mirar en el microscopio esta estructura y poder entender qué enfermedad tiene esa pieza que me mandaron, un pedazo de hígado, una biopsia de hígado, a ver qué enfermedad tiene. Bueno, tengo que saber mirarla de otra forma para entender la patología. Entonces, el lobulillo hepático se puede clasificar de distintas formas según cómo lo miramos, pero es lo mismo, ¿sí? Esta es la forma que usamos para entender la fisiología, pero van a ver que también se puede mirar así. Si yo agarro y lo miro así, si lo miro así, voy a tener, acá, así, ahí, voy a tener en el extremo las venas centrales, ¿sí? Ven acá, vena central, central, y voy a tener en el centro la tríada portal, al revés, ¿sí? Y hay una forma más, que yo no me la acuerdo cómo es, que lo van a ver en micro,
una forma más de verlo, pero en sí es lo mismo. Si ponemos en el centro la vena central y la tríada portal al revés, alrededor, o al revés, en el centro la tríada portal y alrededor las venas centrales de distintos lobulillos, ¿sí? Estamos viendo lo mismo. Lo importante es entender cuál es la estructura y cómo funciona. Después podemos verlo de distintas formas, porque por ejemplo en la cirrosis se generan puentes de fibrosis acá en el medio, entonces si yo pongo el centro acá, el ojo en esto, no voy a ver los puentes de fibrosis que hay alrededor. Entonces para patología es muy importante ampliar el campo y ver los puentes de fibrosis y otras enfermedades que están rodeando al lobulillo hepático y no dentro del lobulillo hepático, porque hay enfermedades que pueden afectar acá y otras que afectan allá afuera. Entonces, según donde pongo el ojo, puedo no llegar a diagnosticarlo. Por eso es importante entender cuál es la estructura y cómo puedo mirarla de distintas formas, ¿sí? Pero siempre es el lobulillo hepático. Bueno, vamos ahora que entendimos lo macro y lo micro. Lo micro muy por arriba, micro van a ver los hepatocitos y todo eso con Gustavo. Vamos a ver las funciones. Bueno, vamos a empezar por partes. Vamos a ver algunas de las funciones más importantes. En cuanto a los 4 macronutrientes, ya hablamos la semana pasada de los hidratos de carbono. ¿Qué hacía el hígado con los hidratos de carbono? Emulsionó. No. Muy bien, muy bien. Con los hidratos de carbono, entonces con la glucosa hacía glucógeno, o sea, glucógenogénesis. ¿Sí? Glucógenogénesis, generar el glucógeno. Esto era gracias a la insulina. Y esto servía para que en ayuno prolongado se produjera la glucógenolisis en vez de glucógenogénesis. Y la glucógenolisis era gracias al glucagón. Se inhibe la insulina, se produce el glucagón y se produce la glucógenolisis. Lo importante es que tengo el almacén de glucógeno, ¿sí? Que son muchas moléculas de glucosa guardadas ahí. No solamente se produce esto, sino que además también puedo hacer gluconeogénesis, que es generar glucosa de cero, ¿sí? Nueva glucosa. Esa glucosa de cero la puedo liberar y utilizar como fuente de energía o la puedo almacenar como glucógeno, ¿sí? Pero la principal de todas es esta, tener la fuente de glucógeno, que
se genera con la insulina, que se lisa con el glucagón y me sirve como primer fuente de energía. Es lo principal, la principal acción para el organismo. Después los lípidos. ¿Qué se hace con los lípidos? Con los ácidos grasos que se absorbían. ¿Cómo se llamaban cuando se absorbían los ácidos grasos? Kilomicrones. Muy bien, kilomicrones. Estos kilomicrones que van primero, los que son más grandes, casi todos medianos y grandes, a la linfa, luego terminan en la circulación venosa porque son moléculas grandes, a medida que se van metabolizando se van achicando, recién ahí circulan en la sangre, igual son moléculas grandes, y con ellas se van a fabricar, con los ácidos grasos dentro de estos kilomicrones, se van a fabricar de vuelta triglicéridos. Y también tenemos otra molécula importante que es el colesterol. El colesterol se absorbe como colesterol y también se fabrica gracias a estos ácidos grasos. Entonces, el colesterol me va a servir porque yo voy a tener el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, es el que sale de las arterias y va hacia el hígado, o sea que en cierto modo saca grasas de las arterias. El LDL colesterol, que es el que llamamos colesterol malo, porque es el que va a las arterias y se deposita en la pared de las arterias, por lo tanto es el que forma las placas de ateroma y el que me da riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, infarto o ACV. Y además el colesterol sirve, y las grasas en general, para un montón de cosas más. El colesterol en particular sirve para fabricar, o sea, es necesario para reparar membranas. Para la fabricación de hormonas. Muy bien, para la fabricación de hormonas, como dijimos, por ejemplo, las glándulas suprarrenales fabrican cortisol, aldosterona, estas las vamos a volver a ver, y dehidroepiandrostenediona. Los testículos fabrican testosterona y los ovarios fabrican progesterona y, claro, estrógenos. Estas hormonas, el cortisol y la aldosterona, son re importantes, las vamos a volver a ver cuando veamos renal, porque intervienen en la regulación de varios procesos como la presión arterial y la reabsorción de sodio, ¿sí? La DEA, dehidroepiandrostenediona, es un andrógeno que fabricamos todos. Es un andrógeno, quiere decir hormona masculina, la fabricamos los varones y las mujeres, todos tenemos dehidroepiandrostenediona. Es lo normal, se fabrican en las glándulas suprarrenales, es una pequeña cantidad. La diferencia en las hormonas está más que nada dada en las otras hormonas, porque el varón produce testosterona y ahí sí es otro andrógeno que está en gran cantidad y es el que le marca los caracteres sexuales masculinos en la pubertad, cuando los define, ¿no? Y en lugar de la mujer que produce en los ovarios estrógenos y progesterona que marcan en la pubertad lo del desarrollo. Sí, el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, pero sin dejar de tener la mínima cantidad de dehidroepiandrostenediona que se produce igual en la mujer que en las glándulas suprarrenales, ¿sí?
¿sí? Eso es, es una cantidad mínima que se produce en la mujer y en el varón, que tiene efectos importantes sobre el distrofismo muscular y otras funciones. Bueno, esto lo pongo entre paréntesis porque, como ven, es una función importante del colesterol, pero esta función no es una función del hígado, ¿ven? Sino de otros órganos. Pero obviamente que el colesterol tiene que estar y es re necesario porque justamente hay otros órganos que lo necesitan para producir otras cosas, ¿sí? Por eso lo aclaro y lo desarrollo. Pero en sí no es función del hígado, ¿sí? Solamente con que se acuerden que es necesario para producir hormonas es más que suficiente, ¿sí? Pero no es que las produce el hígado, producen otras glándulas. Ahora, con respecto a las proteínas, ¿qué hace? Bueno, en primer lugar, puede agarrar aminoácidos, desaminarlos para fabricar, o sea, desaminar aminoácidos para fabricar otros aminoácidos. ¿Estos cuáles son? Los no esenciales. Después vamos a ver en la clase de nutrición. Hay aminoácidos, nosotros los aminoácidos los comemos con las distintas proteínas que comemos. Cuando hacemos la digestión de las proteínas, se van hidrolizando en la molécula, las uniones peptídicas, hasta que me queda todo separado en aminoácidos, ¿no? Eso cuando lo digerimos. Pero vamos a tener cierta cantidad de aminoácidos que van a ser diferentes según el origen de esa proteína que comamos. Entonces, hay aminoácidos que se llaman esenciales, porque nosotros no los fabricamos, sino que necesitamos comerlos para tenerlos en el cuerpo, porque si no, no los fabricamos. Y hay otros aminoácidos que se llaman no esenciales, porque nosotros sí los podemos fabricar. ¿Cómo? Así, de esta forma. Se pueden desaminar un aminoácido y convertirlo en otro aminoácido. Esos son los no esenciales, que son los que yo puedo fabricar. Desarmo este que me sobra y fabrico el que me falta, ¿sí? Eso es lo que hace el hígado, pero en los no esenciales. Los esenciales se llaman esenciales porque no los fabrico. Después, ¿qué otras cosas hacen? Con estos aminoácidos también se sintetizan o fabrican. Acá estamos hablando del mecanismo opuesto a lo que vimos en digestión. En digestión vimos cómo una proteína la digerimos hasta que quedan aminoácidos y absorbemos los aminoácidos. Acá estamos viendo lo contrario, cómo con esos aminoácidos el hígado fabrica lo que necesita, ¿sí? Entonces se sintetizan proteínas. ¿Qué proteínas sintetiza con estos aminoácidos? Bueno, un montón. Principalmente tienen que saber la albúmina, que es una proteína que es intravascular y tiene poder oncótico. También pueden ser enzimas, las proteínas, pueden ser transportadores, por ejemplo, los transportadores que transportan lípidos, pueden ser canales de membrana. Y la otra cosa muy importante, que lo pongo acá, son los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, que son 12, es una cadena de factores que están inactivos, pero cuando se tiene que formar el coágulo se van activando en cadena. Uno activa al otro hasta que están todos los 12 activados y se forma el tapón de fibrina sobre las plaquetas que están agregadas. O sea que el coágulo se forma con las plaquetas, cuando se activan y se agregan, se unen entre ellas y forman una red, pero a esa red le queda agujeritos como un colador. Para tapar ese agujerito entre las plaquetas, lo que se hace es formar el coágulo completo, que se forma con estas proteínas, que son 12, que cuando están activadas se adhieren a las plaquetas que están agregadas y tapan ese colador, y ahí se terminó de formar el coágulo.
¿sí? Entonces, necesitamos plaquetas, que haya un número de plaquetas normales que funcionen, que estén sanas, que funcionen, pero también necesito las proteínas que van a formar y tapar este colador de plaquetas que están activadas, ¿sí? O sea, las dos cosas son necesarias para formar un coágulo. Entonces, los factores de la coagulación, que son 12, son todos proteínas, se llaman del 1 al 12, sus nombres es factor 1, factor 2, así hasta el 12, y hay muchos que tienen nombre propio, o sea, tienen nombre y número. No es algo que tengan que saber ahora, lo van a tener que saber el año que viene, que van a tener hemato, ¿sí? Pero saber que esta cascada de la coagulación se van activando unos a otros, encima son dos distintas, vienen de este lado ciertos números, de este lado otros números, y se terminan activando en una vía común, es complejo, porque si fuese así del 1 al 12 se activan como dominó, es fácil, no, es re complejo. Es re complejo, se activan por dos vías distintas hasta que se unen en una vía final, y ahí se termina de formar. Pero bueno, lo importante es que son todas proteínas que se van activando unas a otras en cascada hasta que se activan todas y se forma el coágulo, ¿sí? Entonces, como ven, escuchen esto. El hígado fabrica casi todas las proteínas del organismo, que son muy importantes, casi todas, un montón, no todas, porque el músculo fabrica las propias, y menos la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas, que son, las vamos a ver cuando veamos el vaso, son proteínas que tienen forma de Y, que se llaman inmunoglobulinas porque actúan en la defensa, en la inmunidad, ¿sí? Y la producen los linfocitos, no la producen los hepatocitos. Esto se los pregunto siempre. Siempre, siempre, siempre. Los hepatocitos producen todas las proteínas y pongo albúminas, transportadores, canales, inmunoglobulina y me ponen sí. No, inmunoglobulina no, son del sistema inmune, de la inmunidad. La producen los linfocitos, no los hepatocitos, ¿sí? Y hay proteínas del músculo que también las produce el músculo, el propio músculo las sintetiza, ¿sí? El músculo utiliza aminoácidos y también es metabólicamente activo y construye proteínas y otras tomas de la sangre y las utiliza para fabricar músculo, más fibras musculares, ¿sí? Pero bueno, el hígado produce un montón de proteínas muy importantes. Estas dos son re importantes. La albúmina, porque tiene poder oncótico y lo vamos a seguir viendo, la albúmina, poder oncótico quiere decir que mantiene los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, una persona que tiene baja albúmina por desnutrición o por enfermedad del hígado, porque tiene pocos hepatocitos y no puede fabricar mucha albúmina, o porque está desnutrido y tiene pocos aminoácidos para fabricar albúmina, va a tener poca albúmina. Y si tiene poca albúmina, ¿qué síntoma puede tener? Si la albúmina tiene poder oncótico y mantiene los líquidos dentro del vaso sanguíneo, de los vasos sanguíneos. Extravasación de líquido de los vasos. Muy bien. Si se extravasa líquido, ¿dónde se junta? En el abdomen, Bueno, antes que todo eso, igual está bien, está bien lo que pasó. Todo eso se ve en un tipo, no me acuerdo cuál, de desnutrición. Sí, kwashiorkor, claro. Kwashiorkor. Muy bien, muy bien. Hay un tipo de desnutrición que se llama kwashiorkor, que es una desnutrición proteica, que es la de acá, la de Argentina, la de los países del tercer mundo, en donde hay comida, pero de baja calidad. Entonces la gente se alimenta con mucha cantidad de hidratos de carbono, que es lo más barato, poca cantidad de proteínas. Entonces hay una desnutrición proteica, no de todos. ¿Falta calorías? No. Es mala la distribución. Es decir, no están comiendo un 30% de proteínas, un 30% de hidratos, un 30% de lípidos. No. Están comiendo un montón, un 80% de hidratos de carbono y casi nada de proteínas y de lípidos de buena calidad, o tal vez lípidos e hidratos de carbono. Los hidratos igual es lo más barato y con pocas proteínas, que es lo más caro, ¿sí? Carne, huevos, leches, eso es lo más caro. Entonces, como falta proteínas, no se puede sintetizar suficiente cantidad de albúmina. ¿Qué se genera? Una persona que puede tener peso normal o incluso sobrepeso, pero que va a tener edemas. Lo primero que se ve es edema en el tobillo. Después, cuando es mucho la falta de albúmina, o sea que hay muy poca albúmina,
entonces empieza a producir lo que ustedes dicen. Está bien, pero esos son casos extremos. O sea, ¿puede haber líquido en el pulmón? Sí, en el pulmón no, en la pleura. Así como ascitis, sí, está bien eso. Está muy bien, pero ya cuando es extremo. Si no, al principio es edemas, en el tejido celular subcutáneo. Y lo marco en el tobillo porque en general se va a las zonas más declives. Si estoy parada, va abajo. Si estoy sentada, también van a estar los tobillos abajo. Y si estoy acostada, abajo es atrás, o sobre donde estoy acostada, se va para acá. Entonces, una persona que está desnutrida y mucho tiempo acostada, le va a estar atrás. ¿Sí? Pero lo que se genera es edema en el tejido celular subcutáneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay poca albúmina. Lo mismo que una persona que tiene buena nutrición, pero un hígado que ya no funciona. Por ejemplo, un cirrótico terminal que está casi para trasplante de hígado, esa persona va a tener pocos hepatocitos sanos y vivos, por lo tanto, aunque tenga aminoácidos, ¿puede fabricar albúmina? No, hay un montón de cosas que no va a poder hacer aunque las coma. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque no digiere? No, sí digiere. ¿Porque no absorbe? No, sí absorbe. El problema está en la metabolización, porque aunque tenga aminoácidos, hay pocos hepatocitos que están cumpliendo esa función. ¿Sí? O sea, el problema no es en la digestión ni en la absorción, sino en el metabolismo de ese aminoácido. No puedo fabricar nada con eso, porque hay pocos hepatocitos para fabricar lo que necesito. Bueno, eso se llama insuficiencia hepática. Avanzamos para allá con las otras funciones. Metabolización y excreción. Bueno, hay distintas sustancias, como por ejemplo fármacos y también drogas ilícitas, pero principalmente fármacos. Fármacos es re importante. Miren que cuando ustedes leen la posología de una medicación dice metabolismo, 2 puntos, y dice 100% hepático o 100% renal, o 50% renal, 50% hepático, 80% hepático, 20% renal, o lo que sea. ¿Por qué? Porque son los dos órganos que pueden agarrar una molécula después de que me tomé el diclofenac, un antibiótico, un antiepiléptico, un analgésico, un antipirético, lo que sea, me lo tomé, actuó donde tenía que actuar, en la neurona, en la inflamación, en bajar la fiebre, en lo que sea, y esa molécula que ya no sirve porque ya actuó y cambió su forma química, ¿ahora qué hago con ese? ¿Se queda en mi cuerpo para siempre e intoxica el cuerpo? No. Se saca de la circulación, se metaboliza y se excreta en algo. El riñón es fácil. ¿Hacia dónde lo excreta? Hacia la derecha. Claro, y ahí sale del cuerpo. Ahora, el hígado, ¿hacia dónde lo excreta? Hacia la sangre, hasta el torrente sanguíneo no lo vuelve, profe, a la sangre. Esa es una. Intestino. Sí. Muy bien. ¿Cómo llega al intestino? Por medio de la bilis. Claro, claro. Porque la bilis es lo que fabrica y secreta el hígado hacia afuera. Porque la bilis va hacia donde se secreta. Hacia el duodeno. Hacia el duodeno, exactamente. Y del duodeno, materia fecal, y sale, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde va. Ella dijo una cosa que también es real, que sucede en una mínima proporción. En realidad, muchas veces hay algunas drogas, esto es la excepción, pero algunas drogas que las metaboliza el hígado, y una vez que están inactivas, porque actuaron en el hígado, una vez que están inactivas pasan a la sangre. Pasan a la sangre, pero en la sangre van a circular y van a ser excretadas en el riñón. O sea, todo lo que saca hacia la sangre va a ir hacia el riñón y el riñón lo saca hacia la orina. El hígado, para sacarlo hacia afuera del cuerpo, tiene que ser hacia la bilis, porque todo lo que va a los conductos y a la vía biliar va a ir hacia el intestino, hacia la materia fecal y va a salir, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto, principalmente sobre los fármacos, porque hay un montón de fármacos que tienen metabolización hepática, y esto significa que van a afectar al funcionamiento del hígado. Yo lo tengo que conocer, no ahora, pero más adelante, cuando vean un fármaco, van a ver cuáles son las drogas que tienen metabolización hepática, y eso significa que el hígado los va a sacar de la circulación y los va a poner en la bilis y los va a excretar, ¿sí? O sea, una persona con insuficiencia hepática no podría tomar esas Exactamente, drogas porque no las puede metabolizar. No las puede metabolizar y me generaría dos cosas. Primero, que intoxica a la persona. ¿Por qué? Porque yo tomé una dosis que no la puedo excretar y va a quedar en la sangre dando vueltas sin poder sacarla, sin poder metabolizarla. Y por otro lado, muchas son hepatotóxicas también. Eso significa que empeoran el funcionamiento de
estaba enfermo y lo empeoró más, ¿sí? Entonces es re importante saber esto porque nosotros vamos a ser los responsables con este sello que representa mi matrícula, que representa mi permiso, y que recuerden siempre que en Argentina tienen la obligación legal del conocimiento y la obligación se paga con la responsabilidad civil y penal, las dos cosas. O sea, somos enjuiciables civil y penalmente. Eso significa que me pueden sacar la matrícula y que me pueden sacar los bienes. Todo es así en Argentina, ¿sí? Nosotros no tenemos, ya lo van a ver en legal, no tenemos obligación de fin, sino de medios. Distinto que el cirujano plástico, o el que hace estética y el que hace patología. Son los únicos que tienen la obligación de fin. O sea, el resultado es lo que tiene que ser ese. Si no es enjuiciable. Nosotros no tenemos obligación de fin, pero sí de medios. Es decir, yo le puedo recetar algo que tiene que ser lo más adecuado posible para ese caso. Y que no resulte, y que resulte mal, y que le provoque algo que no era lo que yo esperaba, ¿sí? Pero tengo que haber tratado de hacer las cosas bien. Es decir, para eso tengo que demostrar que yo sé lo que le receté y por qué se lo receté. Que evalué que no tenía insuficiencia hepática y que se lo podía dar, ¿sí? O sea, eso está dentro de nuestra responsabilidad. Y el día de mañana, eso lo único que nos va a salvar es el conocimiento. O sea que es muy importante saber, ¿sí? Entonces, esto que parece una pavada, nosotros vemos acá en el cruce que derivan gente para trasplante hepático, personas que llegan con hepatitis fulminante, que es gravísimo, en coma, para trasplantarse el hígado por antibióticos, por corticoides, por analgésicos, por antirretrovirales y por tuberculostáticos. Todas esas medicaciones son recontratóxicas para el hígado y hay personas que les hace un gran daño, ¿sí? Obviamente que hay un montón para trasplantar por otros motivos, pero la hepatitis fulminante es, y aparte hepatitis aguda, quiere decir el paciente que estaba sano, empezó con este antibiótico y tiene una hepatitis grave y se termina muriendo. Un chico de 20 años, un chico de 15 años, una persona de 40. Es algo gravísimo que se lleve la vida de una persona a un antibiótico. Entonces siempre todo con conciencia, todo con conocimiento, ¿sí? Bueno, depósito. ¿Qué se deposita en el hígado? Se depositan varias cosas. Primero, hierro, cobre, y puede haber algunas vitaminas. El hierro se deposita, vieron que nosotros tenemos... ¿Por los sinusoides, profe, que acumulan la sangre? Sí, pero llegado el hierro. Sí, por ahí llega, por los sinusoides llega, pero se depositan en los hepatocitos. Ah, que no está en la sangre que está ahí acumulada, sino que está en los hepatocitos. Exactamente. Okay. Sí. El hierro va a salir, vamos a ver la semana que viene este tema que es metabolismo de la bilirrubina. Y vamos a ver que todo se origina cuando se rompe el glóbulo rojo, cuando muere el glóbulo rojo y se libera la hemoglobina. Una parte de la hemoglobina contiene hierro y ese hierro circula en la sangre unido a transferrina y se deposita en el hígado unido a ferritina. La ferritina es el depósito de hierro en el hígado, ¿sí? Que es normal que haya, porque tiene que haber un poco depositado, un poco circulando en sangre y el otro poco lo estoy utilizando para fabricar la hemoglobina, en los glóbulos rojos, en la médula, en la sangre, está circulando, ¿sí? Ahora, hay personas en las cuales se generan depósitos exagerados de hierro porque o no lo pueden metabolizar adecuadamente, es decir, sacar del hígado cuando es necesario, porque por ahí tengo anemia y lo quiero sacar, pero no lo puedo sacar porque funciona mal el hígado. Eso genera una enfermedad que se llama hemocromatosis, por eso es una enfermedad por depósito de hierro en el hígado, que afecta no solo al hígado, sino a otros órganos también. Y también en las personas que tienen múltiples transfusiones de sangre, de glóbulos rojos, por ejemplo, por leucemias o por trasplantes o por aplasia medular o enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas que hace que tengan anemia permanentemente, anemia muy extrema, ¿no? Y que necesiten
generan depósitos de hierro en el hígado y termina con el paso de los años enfermando el hígado. El cobre se deposita en las personas que tienen intoxicación por cobre, por ejemplo, acá sucede en muchos lugares cercanos a curtiembres, donde las curtiembres ilegalmente utilizan y encima derraman sobre los arroyos, como en el Riachuelo, en Doxul y en muchas zonas de por acá, derraman agua contaminada con metales pesados que se utilizan para tratar los cueros, para fabricar cosas con el cuero, ¿no? Para teñir, cortar, no sé, para teñir se utilizan metales. Y no sé para qué más, pero se utilizan un montón de metales pesados, todos se intoxican, el cobre es uno de los peores, pero eso genera intoxicación del agua, de los suelos, de la tierra, de los vegetales que crecen, del agua de pozo. Entonces la gente cercana, que vive cercana, se va contaminando y eso genera enfermedades, ¿sí? El saturnismo, que es la enfermedad por depósito de cobre. Pero también puede haber depósitos de cobre en personas que no viven en suelos o en lugares contaminados, pero que sin embargo tienen un hígado enfermo que no puede excretar el cobre en particular. Y eso ya viene con la enfermedad genética que se llama Wilson, que hace que no tenga las enzimas adecuadas para metabolizar y excretar el cobre. Entonces se va depositando y genera una especie de saturnismo y cirrosis, pero no es esa la causa, sino que la causa es genética, porque sus enzimas en el hígado, dentro de los hepatocitos, están enfermas genéticamente, ¿sí? Y después hay algunas vitaminas, esto no es lo más importante, como la D y la B12, que también se pueden depositar acá. Lo más importante serían estos. Por último, la bilis. La bilis nosotros ya la vimos, repasen, porque ahora la vamos a volver a ver. La bilis, recuerden que está compuesta por agua. Nosotros vimos ya los ácidos biliares, o ácidos o sales biliares. Y además de todo esto tiene colesterol, tiene bilirrubina, principalmente conjugada o directa, y tiene urobilinógeno. Nosotros ya vimos este componente, los ácidos o sales biliares, porque eran los que actuaban en la emulsión de los lípidos. Pero ahora vamos a hacer hincapié en este parcial en estos componentes, porque son los que vamos a ver ahora. Componentes de la bilis, ¿sí? Tiene muchos componentes más, esos serían los principales, ¿sí? O sea, los hepatocitos fabrican la bilis con todo esto, todo, ¿sí? Todos sus componentes. Acá hay un error muy común, se empiezan a mezclar lo que es bilirrubina con bilis, ¿sí? La bilirrubina, la semana que viene vamos a ver el metabolismo de la bilirrubina porque es otra función del hígado. El hígado interviene en la conjugación de la bilirrubina, ¿sí? Esa es su función, y gracias a esa conjugación de la bilirrubina luego se fabrica la bilis, ¿sí? Pero si bien el hígado interviene en conjugar la bilirrubina y hacerla de indirecta a directa o de no conjugada a conjugada, esa bilirrubina ya conjugada la pone en la bilis y lo que fabrica es la bilis. La bilis es una sustancia verde que tiene un montón de componentes, todos estos componentes. No se confundan bilis con bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina es una sustancia, es un componente, la bilis es un líquido que contiene un montón de moléculas, ¿sí? Bueno, y acá terminamos con las funciones principales del hígado. La semana que viene seguimos desde acá, ¿sí? Desde acá, que ahí vamos a hablar un montón de cosas que tienen. ¿Tienen dudas? Profesor, ¿qué significa conjugar la bilirrubina? Conjugar es una reacción química en la cual hay una enzima dentro del hígado, dentro de los hepatocitos, que le agrega una molécula. Eso se llama conjugación, porque le agrega una molécula que es un ácido.
Ya lo vamos a ver la semana que viene. Es una reacción química que se produce dentro del hígado. Sí, Tema recuperatorio sí, del primer parcial. sí. El sábado, Sí, el sábado a las 10 acá. Acá en el pasillo allá donde nos vimos la otra vez. como la otra vez. Sí, igual. Genial. Ahí vamos a usar 3 aulas grandes.